tardes. ¿Cómo ¿Cómo le va? María Inés? Bienvenido. Bueno, saludo a toda la gente que nos está siguiendo, que nos está mirando hoy nuevamente. Cada día y cada programa incorporamos gente nueva, Es o por cierto. lo pronto que se manifiesta renovadamente en nuestro Facebook. Ya lo decía León Gieco, cada día somos más. Espero. ¿León Gieco lo decía? Sí, claro, es su primer disco. Ajá. Cada día somos más. ¿Por qué usted no vuelve a esa etapa en la que... Y bueno, no sé, usted vea. Yo no veo, lo estimulo. No gusta de mi presencia aquí. No, de ninguna manera. Bueno, lo que quiero decir es que usted supo ser un destacado cronista. Es cierto. No sé si destacado, pero pasaba hambre escribiendo de música. Bueno, y ahora dejó la música y por lo menos la barriguita la tiene llena. Por lo menos como seguido. Ahora entendí, ¿y sabe qué? Comparto. Bueno, después de todo, ya está. Te agradezco la comprensión. Mi familia agradecida. No, claro, porque después ahí empezó el devenir y uno se empezó a llenar de responsabilidades y de hijos, entonces hubo que tomar para otros lugares. ¿Puedo mandar un beso a mi nieta Joaquina, que hoy está cumpliendo años? ¿Tiene una nieta, Joaquina? Sotelo, ¿cómo no? Muero de envidia. Bueno, le mando un gran beso, que la voy a ver luego. Mi amor. Y usted es un abuelazo, ¿no? Nada, nos vemos poco. Ella tiene un gran padre y unos grandes tíos. No, pero la figura del abuelo es diferente. Por supuesto. Sobre todo un abuelo joven. Sí, pero lo que pasa es que le hacen decirme abuelito. Terrible. Y eso ha generado... Ella se da cuenta que algo pasa. Se divierte mucho, sí. Felicito a su hijo que tiene esa picardía para con usted. Sí, bueno, como ustedes ven, estamos en temas domésticos, estamos en cuestiones familiares, sí. No vamos a hablar de la nieta de Gerardo. De esa niña no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de una super niña que nos anuncian, por un lado, que viene. Aunque parece que esta super niña, como muchas super niñas de Hollywood, está un poquito sobredimensionada. Sí. No es una superheroína, no, todo se lo trata contrario. del pronóstico sobre lo que va a ocurrir, presuntamente. Es un pronóstico con el régimen de lluvias que vamos a tener en invierno. Según se dice, va a estar por debajo de la climatología o por debajo de la media. Va a haber déficit hídrico, falta de agua con relación a lo que suele ocurrir. Y esto va a ser, además, el preludio, presuntamente, de una primavera y un verano donde se pueden registrar sequías relativamente significativas, y esto debe estar generando preocupación a nivel de los productores y de las autoridades. La niña es conocida como la fase fría y provoca periodos de sequía en América del Sur. El niño como la fase caliente. A veces se generan periodos neutros. En el mes de febrero, Meteorología había anunciado un corto periodo del niño, responsable de las lluvias de marzo y abril. Pero mañana vamos a tratar este tema en profundidad. Sí. Hoy está reunido el Sistema Nacional de Emergencias analizando un informe del Instituto de Meteorología que proyecta que comienza de una etapa de sequía en Uruguay y a partir de los meses de junio y julio, según informa el Telégrafo. Mirá cómo estamos citando colegas que no son solo capitalinos. Bien ahí, producción. Sí, y además estuvo en contacto con gente del Sistema Nacional de Emergencia que le dijeron justamente eso. Bueno, estamos analizando recién los datos de que disponemos y bueno, algunas de las autoridades advertían que quizás a través de los medios, de los distintos pronósticos, y eso se estaba generando un estado de opinión pública alarmada. Exacto. Que todavía no se podía aseverar ni tampoco descartar que enfrentemos este escenario, que suele ser complicado, ¿no? Las sequías... Además, el clima nos ha generado tantos inconvenientes en este año, ni que hablar del tornado de Dolores, de la situación en vías de recomposición y ya va más de un mes, la situación de inundaciones que se vivió en el resto del país, que si nos hablan ahora de que esto era una parte de lo que puede llegar a haber más, obviamente que hay alarmas. Pero mañana vamos a estar hablando en profundidad y todavía no es posible aseverar ni asegurar que eso se va a dar. Hay que tomar esto con calma y no por ser tranquilos, sino porque faltan datos, falta información para poder ser tajante en los pronósticos. Pero viste que ahora con el estado de hiperinformación que tenemos todos, que queremos saber todo, y bueno, no se puede saber más de lo que... No se puede caminar más rápido de lo que van las piernas, y esto es lo mismo. Vamos a esperar a ver qué datos siguen surgiendo, qué análisis hacen las autoridades. Por lo menos sabemos que tenemos un sistema institucional, también en colaboración con los privados que trabajan en estas áreas, que permite tomar algunas precauciones con tiempo, ¿no?
Vamos a comenzar compartiendo una buenísima noticia que tiene que ver con nuestro programa. Ustedes recuerdan que estuvieron aquí hablándonos de la diabetes, representantes de ADU, la Asociación de Diabéticos del Uruguay, y que gentilmente nos enviaron una bolsa con productos, algunos de los cuales ya forman parte del pasado porque algunos compañeros ya los degustaron. El chocolate. El chocolate. Todo, sí, bueno, sí. Pero además del que se comió Gerardo, porque a él y a mí nos mandaron con mucha gentileza, agradecemos también una bolsa para cada uno, se mandó una tercera que sorteamos entre ustedes. Nuestras compañeras de producción les advirtieron que tenían tiempo para participar hasta el miércoles 18 de mayo a la hora 13. Pasamos las 13, ya estamos dentro del plazo y allí tenemos a Alejandra Núñez en pantalla. Es la ganadora del set de productos de ADU. Felicitaciones. Mirá, es una ardilla negra que hay ahí en el árbol. En el árbol parecía, Ah, ¿no? Esa ardilla le come todo. Muchísimas felicitaciones a Bien, ti. gracias por Y bueno, participar. y un abrazo a todos los que participaron, que fueron muchísimos. La gente se colgaba con comentarios que hablaban de su voluntad de llegar al producto. Participen para mi mamá. Acá estoy repasando. Buenísimo, participo y comparto. Excelente, participo. Para mi mami, decía otro. Participo y daban los números de documento. Bueno, ella es nuestra ganadora. La felicitamos, se puede pasar por aquí, por producción. Siempre después del mediodía sería lo ideal. Si no es así, que se comunique por línea interna con nosotros a través del Facebook, que veremos cómo le hacemos llegar los productos. Pero si puede venir a horario del programa, le damos un abrazo y la felicitamos. No, y trate de ir rápido, si no, los productos vuelan. No diga eso, no sea macaco. No voy a dejar los productos ¿Por ahí qué? tirados. No, están tirados. Se Si ponen le acabamos feos, de ¿no? avisar hace 15 minutos. No se que ponen en mal estado los productos. ¿Usted dice el chocolate? No sé, pero... No, Bueno, tranquila, Alejandra, cuando felicitaciones puedas. y tranquila, Alejandra. Te comunicas con nosotros y a disfrutarlos bien prontito. Bueno, está reunido el directorio de Alas U Sí. a raíz de la publicación hoy en el matutino del País de una noticia que decía que va a enviar a seguro de paro, si no me equivoco, cerca de unos 50 trabajadores, por la situación que enfrenta la empresa, al haber tenido una venta muy por debajo de lo que esperaba en los primeros meses de su actividad. Se publica en el diario que le quedan 2 millones de los 15 que recibió el año pasado del Fondes. Para seguir funcionando solicitó 5 millones más de dólares al gobierno, pero claro, en el Ejecutivo, con las restricciones que están planeando, no hay mucho ambiente como para otorgar este nuevo préstamo. Esto en el marco de negociaciones con Boliviana de Aviación, quien ya desmintió que fuera a capitalizar la empresa, pero tienen un acuerdo para fortalecer sinergias y complementación, es decir, algún tipo de alianza. En la empresa desmienten que vayan a mandar a seguro de paro ni 50 ni nada. Dicen, no, nosotros no pensamos mandar a seguro de paro a los trabajadores. Estaban planificando cómo salir a responder esta noticia que dicen que los perjudica a la empresa y que además... Ahí está la presidenta Sabrina Acevedo. Que es una noticia falsa, dicen. Seguramente en las próximas horas haya algún tipo de comunicación oficial de Alas U. Esto no quita que la empresa no esté en problemas, que lo está. Sí, claro, hemos argumentado más de una vez que la habilitación que estaban esperando por parte del Estado, según ellos argumentan, y en eso podemos dar fe, porque periodísticamente hemos seguido el caso. Habitualmente un aval demora entre 7 y 8 meses y a ellos les llevó más del doble. Por lo tanto, en ese lapso estuvieron gastando del dinero, según argumentan los empresarios de Alas Uruguay, estuvieron gastando del dinero del Fondes, dinero que tenían pensado manejar de otra manera, pero se vieron obligados en esa dinámica. Esa es la argumentación de la empresa. La propia Sabrina Acevedo le decía a las compañeras de producción: voy a estar reunida, no creo que termine la reunión antes de que ustedes terminen el programa. Nos sentimos damnificados, lesionados por una serie, ellos dicen que es más de una, de noticias que no son ciertas y que son difundidas por el país. Por lo tanto, vamos a ver qué posición tomamos, porque nos sentimos de manera sostenida perjudicados. Estaremos atentos. Muy bien. Hay también un pedido de informe del diputado nacionalista Pablo Abdala a los ministros vinculados al área o al tema transporte, economía, industria, trabajo y turismo, relativo a la alianza de la empresa con la boliviana BOA,
que de acuerdo a la información que maneja el legislador ha estado involucrada en hechos de corrupción en Bolivia. Esta es una empresa muy particular, recordemos que todo empezó cuando cerró Pluna, decidieron seguir adelante y hasta ahora ha sido financiada por los uruguayos y las uruguayas, sin miras todavía de que se pueda recuperar parte de la inversión. No hay un bueno, esto tampoco lo hay en el resto de las empresas que financia el fondo. Es decir, bueno, está bien, es un préstamo, como se decía antes, un préstamo no retornable, es decir, un regalo, un subsidio sine die, cuando la empresa tiene previsto ya no dar utilidades, por lo menos dejar de tener pérdidas. Todo esto no se desconoce. Los integrantes de ALASU eran muy optimistas con respecto a Cierto. esto. Y lo que dicen es que por culpa del atraso de la dinastía, como decías tú, se perdieron la alta temporada. Exactamente. Con lo cual ya el comienzo fue más difícil de lo que hubiera sido en otras circunstancias. Esa argumentación que además respalda el PIT-CNT, recordemos que Marcelo Abdala, uno de los destacados dirigentes del PIT-CNT, ha planteado que se necesita una ayuda para que logren llegar como empresa saludable, por lo menos hasta que comience la nueva temporada. Todas estas noticias que de alguna manera se cruzan estarían generando obviamente un clima que debilita, por lo menos de suyo, la imagen de una aerolínea, y en este caso esta aerolínea de bandera. Así que vamos a seguir informándonos en la medida de lo posible y yendo directamente a lo que es la propia empresa y las declaraciones que la empresa hace. Bueno, Jorge, se puede ir un paro de transporte en Montevideo dispuesto por la UNOT, por el Sindicato de Trabajadores de Transporte, en solidaridad con la gente de Raincop, especialmente con esos 100 trabajadores, esos cerca de 100 puestos de trabajo que se perderían de aplicarse la fórmula que se está manejando de integros o de absorción de las líneas y de parte del personal por parte de las otras cooperativas que sostienen que no pueden hacerse cargo de todos los trabajadores. Esto ya ha motivado un paro de las cooperativas de transporte de pasajeros de Montevideo, pero en este caso sería de todo el transporte de pasajeros, incluyendo a CUTSA y COME, a todo el transporte de pasajeros de Montevideo, por la situación de los trabajadores de Raincop. Por favor, nos dice una televidente, Rosario Martínez, pasar nuevamente el número de WhatsApp y los saludo desde San José y nos felicita por el programa. No ha pedido nada, Rosario. 093-56-6355. Ese es el número para mandar mensajes por WhatsApp. Y ya que estamos, el mail latardencasa con @ canal10.com.uy, Twitter @latardeencasa y el perfil de Facebook La Tarde en Casa. Bien, con todas esas claves ustedes pueden comunicarse con nosotros, los estamos recibiendo a través de nuestro Facebook y también a través de estos aportes que significan los comentarios de ustedes. Reciban mi saludo y felicitaciones, nos dice Marcelo, por el programa. Referente al fenómeno de la superniña, estaría bueno consultar al Diego Vázquez Melo su opinión al respecto. Saludos. No, usted no ha pedido nada, como dice nuestro compañero Gerardo Sotelo. Nos ponemos en campaña y satisfacemos su inquietud y su preocupación. ¿Qué le parece? No, no tengo ni idea. ¿Se me perdió? Estaba pendiente de otra cosa, además de que estaba en contacto con nuestras compañeras de producción en controles. ¿A qué le tengo que decir que sí, María? A todo. Todo, sí, entonces sí. A todo, estoy de a acuerdo. todo. Comparto plenamente. Me parece muy bien, y sobre todo el dolor y la indignación que nos produce el que hoy una nueva víctima se cobró el incendio en la casa de, donde se hospedaban estas personas mayores. Un ciudadano de 91 años, llevaba más de 6 años viviendo en ese lugar, falleció internado en el Hospital de Clínicas, concretamente en el Centro Nacional del Quemado. Era además, según nos adelantaba Carolina García más temprano, una persona que padecía un EPOC, una enfermedad, una deficiencia respiratoria. O sea que realmente su caso, desde el primer momento, se debe haber visto como un caso muy grave por parte de los médicos que lo estaban asistiendo. Con el humo de la combustión. Claro, porque a veces es eso, lo que se inhala, lo que quema las vías respiratorias de manera interna, aunque aparentemente la persona no tenga señales externas de haber sido quemado, de haber sufrido el fuego. No solo la alta temperatura, sino a veces la toxicidad de algunos gases que
ni siquiera entran en combustión, aunque no haya llama, Claro. ya se siente ese humo. Muchas veces a ustedes les habrá pasado y bueno, a veces es también mortal. Bueno, es una situación muy delicada. Creo que a todos nos ha puesto contra las cuerdas. Sí, además nosotros como periodistas hemos acompañado esto desde la cobertura informativa del momento, prácticamente en esa misma mañana, en distintos medios, la sorpresa, el dolor, la indignación, las preguntas, luego el debido contexto con las autoridades vinculadas al tema, las distintas explicaciones y lo que cada uno piensa al respecto. Y hoy vamos a tener un abordaje distinto, ya que lo podemos mirar un poco más en perspectiva, es decir, ya no tanto desde la noticia propiamente o la anécdota, sino de lo que significa la convivencia, la vida de los adultos mayores entre nosotros, el lugar que le damos, la manera como los tratamos, no solo en las residencias de ancianos, sino ¿Sí? el lugar que deben ocupar ¿Sí? desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista familiar, social, desde todo punto de vista, ¿sí? Efectivamente. Nuestros adultos mayores, Yo hasta ahora... nuestros viejos. Yo hasta ahora no me olvido de una información que se coló de alguna manera porque había otras cosas más importantes, pero que para mí es una señal. Por lo menos 4 de los pacientes que fueron convertidos en tal, ayer el doctor Kian me decía, no diga pacientes, porque... Sí, claro, porque algunos están sanos. Ahí está, bueno, Están pues allí ahora por- están internados en Tarará. Yo ya Sí. creo que ahora sí convertidos en pacientes, porque habiendo sufrido este estrés, por lo pronto, espero que estén siendo bien tratados. Nos decía, por lo menos 4 no han sido reclamados por su familia. Eso creo que es una señal. Además, tener presente que son dobles víctimas. Son víctimas de un incendio donde perdieron lo que es su hogar y son víctimas, además del duelo de haber perdido a sus amigos, a quienes convivían con ellos, ¿no? Personas que están pasando los 80 años. Y es gente muy que duro, ¿no? está siendo atendida por un grupo que ojalá sea, seguramente es así, que trabaje con la mejor buena voluntad y la mejor idoneidad, pero no son las mismas personas con las que ellos están conviviendo desde hace mucho tiempo. Realmente hay una ajenidad en este cambio que tanto los niños como los adultos mayores la sufren muchísimo. Los niños se reponen de manera Sí, inmediata. claro, tienen más tiempo además Los para adultos superar mayores los traumas. lo sufren de una manera Claro. muy Sabés importante. que estuve con Julio Bango, el director de cuidados del MIDES, bueno, en una entrevista, conversando, haciendo preguntas, obviamente, y tratando de entender cómo es que las autoridades consideran este asunto. Es que es muy grave. Con respecto a lo de bomberos, no solo con la residencia de ancianos, sino con todos. Sí, sí. Oficinas públicas, empresas privadas, Ayer alguien domicilios. nos escribía, trabajo en tal banco Claro. y no está habilitado. Entonces dice, pero o sea. ¿cómo es posible? Dice, bueno, en el caso del banco no sé, me parece que ahí no habría que tener contemplaciones, pero dice, en el caso de las residenciales, ¿y qué hacemos? Cerramos todo y mandamos a 10.000, 14.000 personas ¿para dónde? ¿Para la calle? ¿Para una plaza? Entonces no pidamos entonces no Bueno, pidamos la habilitación, es que ahí está, porque si después de todo... Es la sábana corta, ¿no? Exacto. No, hay una política de decir, bueno, en las que están, pero algunas han cerrado, pero hay más de 100 que están en estado crítico. Entonces yo le decía... 180 Ahí está. están en estado crítico. Entonces decía, pero Bango, Julio, le digo, no sé, pero no se puede. No se puede. Dice, bueno, pero ¿y qué hacemos con la gente? Lo que hacemos, dice, es decir, bueno, ustedes no pueden seguir funcionando así, le damos plazo y controlamos e inspeccionamos para ver si es que avanzan. Lo que decía ayer el doctor Kian. Y bueno, a esta residencial no estaban mal atendidos, no estaba en mal estado. Habían sido receptivos a algunos reclamos del Ministerio de Salud Pública, de cómo Sí. se les suministraban los medicamentos. Nada Es decir, menos. esa no estaba en estado crítico, estaba en estado aceptable, pero claro, sin ningún permiso. Es un tema muy, muy delicado. Vamos a hablar con un invitado que tendremos el gusto de recibir en instantes. Ahora los invitamos a escuchar con atención este consejo de Salud y Flora. A la hora de tomar mate, siempre es un buen momento para acompañarlo con Saludiflora. La compuesta de los uruguayos es Saludiflora, que también te ofrece otras variedades, ginkgo biloba, extra suave y modela mate. Para cuidar tu figura, elegí la que quieras y disfruta tu mate con la mejor compañía. Y ahora, comprando Saludiflora en Supermercados El Dorado, te podés volver a tu casa en auto, porque con yerba Saludiflora y El Dorado participas en un sorteo de un 0 kilómetro. Toma
Tomá mate con Salud y Flora, el mate por naturaleza. Cortitos de tiempo, pero ya nos cambiamos de lugar aquí en el estudio. Estamos en esta mesa grande para recibir a nuestro invitado. Te agradecemos mucho su presencia. Es especialmente necesario empezar a pensar sobre estos temas, porque más allá de la angustia, de la incertidumbre, del dolor y de la bronca que generan situaciones como las que se vivió a raíz de este incendio, bueno, vamos a ponerlas en un contexto. Y por eso es que hemos invitado a nuestro referente al respecto. Trabaja en la Universidad de la República en un grupo de trabajo interdisciplinario que justamente se está ocupando de estos temas, cosa que es bastante tranquilizadora. Es decir, hay un grupo de gente que dedica su inteligencia y su tiempo a pensar esta situación, la de las personas mayores en nuestro país. Así que, Fernando Berriel, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que estas cosas tienen que servirnos para justamente poner los temas en perspectiva. Nosotros en el centro, es un centro interdisciplinario de envejecimiento en la universidad, trabajamos temas que hacen como una reflexión sobre el envejecimiento, porque entendemos que a la vez que es uno de los más grandes orgullos de nuestro país, el nivel de envejecimiento demográfico que tenemos, claro. También es una cosa que nos tiene que llevar a reflexionar, porque entendemos que todavía nuestra sociedad tiene una visión muy negativa del envejecimiento. Ajá. Y unas prácticas que no son adecuadas en relación a la forma en la que envejecemos y en la que tratamos a nuestras personas mayores. Sí, además con esa relación ambigua, nadie quiere envejecer. Exactamente. Ahora, la alternativa es mucho peor. Sí, sí. Claro, la única alternativa que tenés es no envejecer, es decir, morir joven, pero entonces tratamos de postergarlo, de disimularlo, y después decimos, pero prefiero seguir envejeciendo, ¿no? Exactamente. Es una... Sí. Hace muchísimos años yo leí un libro que me marcó para siempre, que se llamaba El país de las sombras largas, que contaba la vida de los esquimales al norte de nuestro continente. Y recuerdo que uno de los momentos que más me impresionó, tenía muchas instancias donde culturalmente yo entendía que estábamos hablando casi otro idioma y sin embargo encontraba puntos de contacto. Uno de los momentos en los que más me impresioné, es cuando una anciana y un anciano, pasa 2 veces a lo largo del primer libro, después leí El regreso al país de las sombras largas, decide irse a morir. Se sale de la vivienda de iglú porque es consciente de que es un gasto para su familia el poder alimentarla y que ella ya no puede devolver a esa familia a la que quiere, y por eso toma esa medida con trabajo. Ella no puede devolver con trabajo, entonces decide no ser una carga. A mí me pareció tan lejano ese concepto de lo que nos pasaba a nuestra sociedad, que me conmovió mucho. Lo leí porque formaba parte de la peripecia del libro, pero lo dejé tan lejos como queda el Polo Norte de nosotros. ¿Cuántas de esas cosas tan diferentes nos habitan, digamos, ¿no? Porque por algo nos conmueven hasta el punto de ser de repente uno de los episodios que todos más recordamos de ese libro, ¿no? ¿Y esto no es más o menos lo mismo? Y bueno, hay algunos antropólogos que sostienen la tesis de que las sociedades muy poco tecnologizadas, las comunidades muy poco tecnologizadas y las hipertecnologizadas, de alguna forma comparten esta cierta relativo, digamos, visión negativa y discriminación de las personas mayores de una u otra manera, ¿no? Es decir, y de pronto se puede establecer cierto tipo de contacto. Aunque yo soy de los que cree, ampliando un poco la lectura, que en general nuestra civilización en general ha tenido siempre problemas con esto. Pensemos nomás que el Gilgamesh, para ir hacia de repente los libros más antiguos, nos habla de un príncipe que, entre otras cosas, busca la fuente de la juventud, ni siquiera de la vida eterna, de la juventud. O sea que el tema de envejecer parece que siempre fue un problema. Pero por suerte, hoy en día la longevidad es un valor. Es decir, la longevidad es un indicador de desarrollo. No hay país desarrollado que no se plantee aumentar su expectativa de vida.
mejorar las condiciones en las que su población llega a la vejez. Y sin embargo seguimos teniendo una visión negativa de la vejez cuando tratamos de nuestro propio envejecer. Entonces, evidentemente, tenemos cosas para discutir, porque además esa visión negativa se basa en prejuicios, así como hemos tenido y seguimos teniendo visiones negativas sobre otros grupos sociales, como pueden ser las mujeres o las minorías Sí, o los étnicas, jóvenes, o las etcétera. También los tenemos sobre la vejez basados en prejuicios, y eso se expresa, por ejemplo, incluso en los instrumentos legales que tenemos. Por ejemplo, Bien. la ley que regula las instituciones que se orientan para las personas mayores parte de una idea de una vejez enferma, dependiente, que no tiene posibilidades de participar activamente, por ejemplo, dentro de las políticas y los programas que hayan en las propias instituciones en las que viven, aislado de la comunidad, y en donde hay una lógica binaria donde o la persona está en su familia o está en la institución. Es Claro. decir, como y ahí se agotó, parece... No tiene autonomía, como Todos que los matices, desaparece, claro. exactamente. Y No va a un entonces cine, no va a un teatro. No toma decisiones, ¿no? Claro. Como que toma no- decisiones, no incide, se toman decisiones por ellos. Es cierto que cuando hablamos de las llamadas casas de salud por nosotros, ¿no? Las instituciones de larga estadía, con fines de lucro, sin fines de lucro hay diferencias, hay muchas en el interior, sobre todo sin fines de lucro, que son propuestas muy interesantes, ¿no? Esta que se incendió estaba dentro de ese rango. A mí Sí. me sorprendió Ujú. la categorización sin Sí. fines de lucro. Sí. Me generó dudas. Ujú. Quizá por desconocimiento Sí. o porque parto de una suerte de desconfianza a Claro. raíz del incendio. Sí, sí, puede ser. Yo ese caso en concreto no sé, pero sí sé que hay sectores de la sociedad civil que participan mucho en la organización de hogares. Es un fenómeno que en el interior es bastante común. En Montevideo es menos común, pero también existe. Y es un formato bastante interesante, ¿no? Pero también es cierto que en general, lamentablemente, la mayoría de las instituciones de larga estadía, las personas no inciden en lo que pasa en su vida o inciden en una parte ínfima, están institucionalizados no solo porque están adentro, sino porque, bueno, por todas las cuestiones no pueden decidir la mayoría de las cosas y no hay políticas ni controles que apunten a ver qué tanto se contempla la participación de esas personas en las distintas decisiones. Mire qué interesante, un comentario que podía ser un comentario de cuidado que alguien hizo sobre una de las personas que vivían allí que fumaba. En esa hipótesis que todavía se investiga, y yo creo que nunca va a haber una decisión única por parte de bomberos del origen definitivo, pero eso es una presunción mía, decía no, porque esta señora fumaba, pero nosotros no le comprábamos, no le habíamos comprado cigarros o cigarrillos y no le dejábamos el encendedor. Yo no quiero que alguien decida por mí a ese grado. claro. Y lo digo con todo respeto porque también creo que esta persona estaba tomando esas decisiones parada en el lugar Sí. de hacer lo mejor para el otro, Claro, ¿verdad? claro, por supuesto, sí. no, No es un problema de intención. No estoy hablando de intención, No. pero... Sí, pero sería todo un tema Pero a de mí me debate. pareció una señal, ¿no? Claro. Decir, pero entonces esta señora, ¿qué? ¿Qué podía hacer esta señora? Claro. ¿Quedarse quietita? Claro, exactamente. Y en general, la situación es esa, pero se puede cambiar. Lo que pasa que, de alguna forma, es una situación que está invisibilizada. Si no pensamos en esa, no accedemos, incluso las propias casas de salud están cerradas sobre sí mismas, y no hay una cosa permeable, una inserción en la comunidad que sea relativamente permeable, donde, como otras instituciones públicas, que obviamente tienen que tener sus horarios y sus cosas, pero que entonces eso lleva a prácticas que a veces no toman en cuenta la perspectiva de derechos de las personas que están ahí, ni de las familias a veces. Se culpabiliza mucho a las familias en estas situaciones porque las familias, bueno, parece que no se desentienden de las personas mayores porque... Bueno, sí, puede ser que sí, yo no lo discuto y es un tema que amerita una discusión franca en toda la sociedad, pero también es cierto que las familias no tienen ningún asesoramiento, las instituciones no les brindan orientación, en general cuando son con fines de lucro tratan de mostrar las virtudes del establecimiento y hay un montón de aspectos que no se informan a las familias de lo que sucede ahí, por ejemplo, el manejo de la medicación.
Claro. A veces tiene que ver con los ritmos de la institución, el manejo de los cuerpos ahí adentro. Es muchas veces bastante arcaico. Por ejemplo, se sigue atando a la gente a las camas en muchas instituciones, o a las sillas en muchas instituciones. Para que no se caigan, para evitar que El argumento es accidentes. para que no se caiga. Puede ser, pero hay otras formas de manejo de los cuerpos. Que incluso en España fue muy famoso un movimiento de la Asociación de Jubilados de España que daba un certificado a aquellas instituciones de larga estadía que no ataban a las personas que vivían ahí. Entonces hacían como una especie de inspección y hacían cursos para el personal para instruirlos en otras formas de manejar las situaciones. Que, obvio, España es uno de los países que más recursos destina a su población adulta mayor. O sea que obviamente que tendríamos que pasar por una serie de instancias de repente para plantearnos cosas así. Ahora, Fernando, ¿no hay un problema de raíz? Y es que cuando aparece el tema de los adultos mayores o los ancianos o los viejos, como quieran llamarle, en el discurso público siempre aparece desde el problema. Es como los jóvenes, ¿no? O sea, bueno, la seguridad social es deficitaria, cada vez hay menos aportantes por jubilado. Sí. ¿No es el momento de plantear lo que los viejos tienen para aportar, que es solamente en materia de memoria y de memoria de los afectos y de lo que ya no están y de experiencias acumuladas, hasta incluso cuestiones profesionales, ¿verdad? Totalmente. Es decir, nosotros tenemos una visión negativa de la vejez que llevamos con nosotros. Entonces, cuando envejecemos, asumimos como que fuera un destino el hecho de dejar de aportar en un montón de aspectos en los que estamos objetivamente en condiciones de aportar. Y no somos una sociedad pensada para integrar esos recursos que nosotros tenemos. Pero pensemos, por ejemplo, una mujer de 60 años, Sí. hoy tiene causal jubilatoria, si trabajó en los años suficientes. Y una mujer de 60 años hoy es una mujer joven, no lo era hace 40, Totalmente. ni hace 50, por supuesto. Pero hoy en día nadie piensa que se trate de una anciana. Es decir, no está un poco desfasado, porque en realidad hace muy poco que envejecemos. Sí. Hace que menos de 100 años, ¿no? Es decir, con los avances de la... Sí. ¿No hay como un desfasaje cultural, legal, en esa materia? A mí me parece que sí. Y incluso hay mucho por hacer, y de hecho algo estamos haciendo como sociedad, pero hay mucho todavía por hacer en materia de la participación de las personas mayores en la vida económica, en la vida cultural, en la vida social, en la integración con las instituciones nuestras que tienen problemas. Por ejemplo, pensemos en la educación. Yo creo que hay un consenso en el Uruguay de hace muchos años de que tenemos problemas en nuestro sistema educativo, más allá de los diagnósticos diversos que pueda haber. Y dentro de los recursos que nosotros podemos emplear son los recursos sociales, comunitarios, y hay muchos adultos mayores que tienen aportes significativos para hacer. En instituciones que muchas veces tienen déficit de docentes o tienen déficit estructurales o de actividades, y no tenemos propuestas que sean atractivas para las personas mayores ni que sean atractivas para el resto de personas que pueden con esas personas mayores llevar adelante las cosas. Se explica por esta visión negativa, en gran medida. Claro, lo que pasa es que como hay un uso retórico del envejecimiento para justificar ciertas medidas económicas, para justificar ciertas medidas sanitarias, etc., entonces se lo presenta siempre como un riesgo, como un problema. Como a nadie le gusta envejecer, decir el Uruguay está envejeciendo, parece ser un problema negativo. Claro, y eso demuestra, Claro. la contracara es que en realidad está envejeciendo porque la gente vive más años, es un emergente de un desarrollo social superior. Exactamente. Y hoy en día lo que estamos intentando desde algunos organismos internacionales como CEPAL y mismo en Uruguay, desde ámbitos académicos, sociales, es revertir esto cambiando un poco la óptica del asunto, o sea, como dando vuelta al tablero en cierto sentido y planteando que, posicionando cuáles son los recursos que el Uruguay o las sociedades ganan con este envejecimiento y cómo ponerlo a jugar a nuestro favor en todos los ámbitos de la vida de nuestro país. Es decir, una cosa, por ejemplo, que se dice es este problema de que hay cada vez más pasivos respecto a los activos, pero hay estudios, por ejemplo, Bukeli es una economista que ha estudiado este tema, de las transferencias generacionales, que prueban que el dinero de las personas mayores no es un dinero que ellos se gasten en sus cosas y que no redunde en beneficios para otras generaciones. Lo que sucede ahí a veces es un mejor gasto, una mejor inversión, mejor dicho,
el uso del dinero en esas generaciones que en otras. Es una cuestión de estudiarlo seriamente y de ver cómo dinamizamos nuestra visión de este problema, ¿no? Porque si no, me parece que siempre termina siendo un problema de viejos contra jóvenes, y eso, además de que refuerza la visión negativa de la vejez que tenemos, es falso. Es directamente falso. Debe ser una competencia entre generaciones, ¿no? Exactamente. Los viejos no le dejan lugar a los jóvenes. Exactamente. Se supone que tendría que haber lugar para todos, ¿no? ¿Usted tiene no los mismos, quizás. una medida pensada que podamos compartir ahora? ¿Una medida pensada? Una. Sí, yo quiero hablar, por ejemplo, del retiro gradual. Bien. El retiro laboral produce efectos psicológicos. Bien. Y no sé por qué nosotros, lo digo, nuestra sociedad en general, ha pensado el retiro como una cosa abrupta, de un día para el otro, cuando es obvio que lo que nosotros necesitamos, y es mucho más natural en cualquier actividad, piensa en una actividad cuando no teníamos estos regímenes, es mucho más natural que ese proceso sea gradual y que a su vez se vaya integrando con otras actividades en un proceso mucho más natural del que está pensado hasta ahora. Bien. Hay otras personas que lo plantean y se están buscando sistemas para presentar esto de forma viable desde el punto de vista económico, social, administrativo, burocrático, y que no implica la pérdida de derechos de las personas. Bien. Sino al contrario, la multiplicación de los derechos de las personas. Porque ahí la idea sería de tener una vida más larga, pero también una vida mejor. Es decir, tener una pirámide que permita tener longevidad, que esté acompañada de calidad, porque capaz que queremos menos cantidad si podemos tener mejor calidad. Exactamente. Si nos dan a elegir. Exactamente. La opción aquileica de la vida. Sí. Aquiles, no, y pienso que en relación a eso, ¿por qué ese tema yo lo priorizo? Porque las investigaciones que nosotros hemos hecho en Uruguay nos muestra que el mayor miedo que tienen las personas mayores, la mayor preocupación, es justamente al perder autonomía. Sí. Entonces, si tenemos una legislación y tenemos unas instituciones que lo que hacen es no preocuparse o que asumen que ya no tienen autonomía, y el trabajo te hace perder estatus y te hace perder imaginaria y realmente autonomía, entonces tenemos que empezar a cambiar eso con medidas concretas. Nosotros tenemos un alto índice de personas mayores que viven mal su envejecimiento en relación a la jubilación. Entonces pensemos la jubilación de otra manera, el retiro laboral de otra manera. Bien. Ha sido un gusto escucharlo y mire que muchas de esas cosas podemos compartir aún nosotros aquí dentro de Canal 10. Ha sido un gusto escucharlo, pero será la primera. ¿Le parece volver a invitarlo? Pensé que había que regalarle yerba, ¿no? También, no, sería un gusto. Para la próxima. Bueno, muchas gracias. Tiene que llegar a viejo para eso, nuestro invitado. Demasiado joven, dice usted. Por suerte los tres peinamos canas, así que podemos pelear la misma batalla. Ha sido un gusto y le agradecemos especialmente al psicólogo Fernando Barriel por acompañarnos hoy en esta tarde. Es un tema que tenemos que seguir tratando y el que seguiremos seguramente profundizando. Ahora nos vamos a una pausa sin interferencias y recibimos a la directora de Movilidad Urbana de la Intendencia de Montevideo. No todas las casas son como las de las revistas de decoración. ¿Acaso son ilegales los pisos floreados? Blem 3 en 1 limpia, da brillo y perfuma todos los pisos por igual, sin distinciones. A tus pisos, créelos como son. Cuídalos con Blem.